un momento en el que Dios nos abriese los ojos espirituales para que viéramos el efecto que tiene la palabra de Dios en el corazón. Le tomaríamos en tal estima que no nos alejaríamos de ella y quisiéramos más, más, más y más. Y en la medida de tu deseo, en esa medida también va a venir una descarga de revelación para ti, porque esos son los niveles de la escritura. No solamente es la historia de la salvación del hombre desde Adán hasta Jesucristo y por último la creación de la iglesia, sino que hay un contenido aún mayor que le puede hablar a circunstancias o a situaciones de tu vida que nada tienen que ver en principio con el contexto del pasaje que estás leyendo. Y es allí donde está la riqueza de todos estos volúmenes, en que es vigente, en que te puede hablar a ti ahora, en que te puede sacar de un apuro, en que te puede dar luz. También Dios puede hablarte a través de un pasaje y advertirte de algo, o que querías hacer o que estás haciendo para que te detengas. Y de esta forma entonces la palabra se vuelve como en una linterna que va iluminando el camino. Tomémonos con esa, con esa honestidad como niños que están siendo alimentados por la palabra de Dios. Y de esa manera el espíritu va a captar mejor y nuestro corazón va a incorporar mejor todo lo que está ahí revelado. Porque el Espíritu Santo muchas veces de aquello que nosotros hemos escudriñado, hemos escuchado también, Él va a tomar para enseñarnos a nosotros. Y en alguna circunstancia, mientras quizás estés hablando con una persona en un futuro, dando un consejo, o se presente una situación difícil, bien sea en tu familia, un amigo, un allegado o alguien del trabajo, aquello que tú leíste y que pasó la frontera de tu corazón y elevó tu alma, me refiero a la palabra cuando entra y se vuelve alimento verdadero para ti, va a ser una herramienta útil y se va a expresar en palabras de sabiduría o de consejo para la persona que tengas a tu lado y que lo necesite. Y por eso Dios quiere que todos nosotros nos alimentemos porque algo vamos a tener que ofrecer a los demás como iglesia. Y si no nos alimentamos primero nosotros, luego entonces, pues, ¿qué vamos a ofrecer al necesitado? Debemos nutrirnos para poder dar, porque uno no da lo que no tiene. Y es una obviedad, pero muchas veces no razonamos en ello. Y este es un momento propicio para que lo hagamos y podamos descubrir todas las capas y permitir que el Espíritu Santo utilice una palabra que lejos de ser anacrónica, completamente vigente, te hable a tu situación personal en cada momento. Entonces, vamos a invitar al Espíritu Santo en esta noche para que nos acompañe y permita que todas las barreras que tenemos, que todos esos eh, bloqueos, distracciones, lo que no permite que podamos recibir la palabra de Dios clara, elimine todo esto. Te pido que me acompañes en esta hora que a lo sumo pues tardaremos acá para que veamos este texto de Corintio en el que Pablo expresa su corazón y podemos ver un corazón de un apóstol abierto, mostrando todos sus sentimientos hacia lo que es la iglesia y de esta manera entender un poco la relación que Dios tiene con cada uno de nosotros a través de los ministros o los que nos sirven. Padre, gracias porque nos has enviado tu Espíritu Santo y nos ayudas a comprender los misterios que estuvieron escondidos desde antes de la creación. Y lo haces de una manera tan sencilla. Gracias, Espíritu de Dios.
Gracias, Espíritu Santo, porque no nos abandonas en la tarea de seguir conociendo más a Dios y entender por qué nuestro Señor Jesucristo nos señaló y nos llamó de un mundo en el que estábamos alejados de ti y nos llamó a convivir con Él en el reino de su Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque poco a poco nos vas llevando a esa comprensión. Ayúdanos a que cada palabra que escuchemos y escudriñemos se vuelva práctica en nuestra vida. Que toda esa revelación se vuelvan hechos y no un conocimiento. Espíritu Santo, gracias por ser un compañero fiel, por acercarnos más al Padre y por glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que no se diga aquí ninguna cosa que no esté de acuerdo a tu voluntad. Así sea. Amén. Bien, estábamos leyendo la carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Corinto y hablábamos de varios problemas que estaba viviendo esta congregación. Sabemos por un lado que el apóstol Pablo fue quien sembró la semilla dentro de la congregación. Él fue el primero que llevó el mensaje a ese istmo de Corinto. Y al llevar el mensaje por primera vez, lo hace de una manera muy recatada, muy sencilla, acompañado del poder de la cruz. Su predicación fue completamente basada en el principio de la crucifixión y sin ningún tipo de adorno o vericueto producto de la elocuencia o de la sabiduría humana o todo el conocimiento que Pablo, como maestro de la ley, había acumulado durante toda su vida, durante toda su juventud, siendo discípulo de Gamaliel, que era un personaje bien reconocido en el Sanedrín, era un doctor de la ley. Y Pablo, siguiendo sus pasos, pues también era un gran conocedor de la ley, pero cuando va a la isla de Corinto, cuando isla no, cuando va a este lugar cerca del puerto de Corinto, no hace uso de todas estas credenciales, sino que lleva el mensaje puro y duro, visceral de la cruz. Y es este mensaje el que algunos partidarios de otros predicadores que después de él habían llegado, como Apolos, también el apóstol Pedro había llegado allí a predicar en Corintios, y otros predicadores itinerantes que viajaban de iglesia en iglesia predicando el Evangelio y enseñando, maestros, profetas, algunos también evangelistas y apóstoles, empezaron a desarrollarse dentro de la congregación pequeñas divisiones por la manera de predicar de uno y del otro, por la pedagogía de Pedro, por la pedagogía de Pablo versus la manera de enseñar de Apolos. Y esto muestra entonces que pese a que Pablo había sido quien sembró la palabra en Corinto, estaba puesta en duda en algunos sectores, en algunos partidarios de este otro predicador, la autoridad del apóstol Pablo. ¿Y qué generó eso? Divisiones dentro de la iglesia. Una iglesia entrañable para el corazón de Pablo, que la veía como a sus hijos. La veía a la iglesia, a todos los miembros de la iglesia de Corinto, los veía como unos hijos amados. Porque él había puesto el fundamento, él había llevado la semilla, él los había engendrado en la fe. Producto de la predicación de Pablo fue que ellos llegaron al Evangelio. Entonces, en este contexto, Pablo comienza entonces a hablarles del por qué ellos en Corinto no son tan especiales, sino antes están demostrando su carnalidad y no la espiritualidad, la cual presumen por X o por Y preferencia a algún tipo de predicador. Entonces, ya con este pequeño preámbulo para entrar en contexto, vámonos al capítulo 3, verso 1.
Y yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Esta palabra aquí, carnales, que utiliza aquí el apóstol Pablo, es la misma que en griego traduce como animalismo, como la psique animal, como la corporalidad. ¿Qué les está diciendo el apóstol Pablo cuando les dice que no les habló como a personas espirituales, sino como a animales? Es entrando ellos en esta división, están demostrando que cuando llega cada predicador, simplemente están utilizando su razonamiento, su juicio según la sabiduría humana, pero poca conexión con el espíritu para escuchar el mensaje verdadero del evangelio están teniendo. Entonces, el apóstol los trata incluso bajando un poco ya el tinte o la nota de su afirmación, dice, como a niños en Cristo, como a personas que apenas están empezando en Dios. Y es que nótese una cosa, y esto es muy práctico y nos ha pasado a todos que cuando por primera vez estás abordando a una persona que llega al Evangelio, pues la revelación y la forma en la que tú le vas a expresar tu modo de vida, cómo llevas tu relación con Dios, de qué cosas te has apartado del mundo, todo eso que tú le predicas, le enseñas a esta persona, va a ser un poco como a cuentagotas, porque imagínate tú abrir toda la esclusa de las experiencias que has tenido con Dios, lo que esperas de Dios, lo que Dios te ha pedido a ti, lo que Dios te ha enseñado, a una persona que apenas está llegando en la fe, pues lo más seguro es que saldría corriendo. Diría, ¿qué es esto? ¿En qué me estoy metiendo? ¿Qué me estás enseñando? ¿Qué me estás predicando? ¿A dónde me quieres llevar? Entonces se va enseñando el Evangelio poco a poco con las primeras verdades, las verdades fundamentales de la redención, del perdón de pecados, y poco a poco vamos enseñando, porque el alma no está preparada para recibir toda la descarga de la revelación. Y además entendamos algo, y es que nosotros llevamos un viejo hombre, una antigua naturaleza, y ese viejo hombre o antigua naturaleza, cuando estamos nuevos en el Evangelio, pues es inmensa y todavía tiene mucho poder, autoridad y define nuestra identidad, esa antigua naturaleza. Pero poco a poco, en la medida que vamos despertando y vamos siendo transformados por el Espíritu Santo, vamos en una serie de mudanza en la cual vamos comprendiendo estas verdades que a su vez nos van transformando y nos van cambiando y se va perfeccionando entonces la obra de Cristo en cada uno de nosotros. Y Pablo a una congregación donde abundaban los dones espirituales, donde ya tenían cierto trasegar en la fe, Pablo los está volviendo a tratar como si fuesen unos niños, como si fueran neófitos, personas que apenas están empezando. Y esto, cuando los de Corinto estaban escuchando, debió no más que alarmarlos, porque imagínense ustedes creer que están haciendo las cosas bien como estudiantes universitarios o en medio de su trabajo y que de pronto alguien que esté en un cargo superior llegue e interrumpa su trabajo o su estudio y les enseñe cuán mal están haciendo las cosas. Entonces, la sorpresa que eso generó dentro de los corintios, que antes pensaban que estaban muy bien y estaban hinchados, como más adelante nos va a citar el apóstol. Entonces, es fuerte lo que él le está diciendo, pero entendamos entonces que a una persona cuando va alcanzando la verdadera espiritualidad se le puede hablar en términos espirituales, pero a los que están empezando no se les puede hablar en términos espirituales porque su antigua naturaleza va a amortizar, va a amortiguar el mensaje. Entonces, por eso vamos como con un gotero a cuenta gotas,
dando el mensaje para que ese mensaje vaya entrando y vaya transformando esa caparazón que se produce en nuestra antigua naturaleza. Os di a beber leche, no os di comida porque aún no la admitía. Y si nos hace una analogía muy perfecta de un niño pequeño. Cuando los niños más o menos llegan a la edad de 7 meses o 6 meses más o menos aproximadamente, se puede empezar una dieta de alimentos más sólidos. Entonces ya el niño come la papilla, la compota y puede empezar a masticar y a digerir cosas más densas. De la misma forma, nosotros cuando llegamos a la fe, empezamos con la redención, el perdón de pecados, el arrepentimiento y poco a poco vamos descubriendo la identidad que Dios nos va dando y la responsabilidad que se desprende de esa nueva identidad y que se espera que produzca esa identidad en nosotros y cómo permanecer en ella. Pero todo esto es un material mucho más denso que solamente alguien que conoce la diferencia entre la carnalidad y la espiritualidad va a poder digerir. ¿Qué marca la diferencia entre lo espiritual y carnal? Lo carnal sigue al yo, sigue a lo que los griegos llaman el ego, que es el yo quiero, el a mí me gusta, el yo pienso, a mí me parece, yo considero, según yo veo, esto debe o no ser así, todo centrado en el ego. Mientras que en el espíritu, el ego se empieza a fundir. El ego en el espíritu es como que no tiene cabida. En la mente espiritual, el ego ya no tiene lugar. En la mente espiritual existe el otro. En la mente espiritual existe la voluntad de Dios. Existe una perspectiva más alta que mi propia medida. Entonces, para diferenciar la mente carnal de la mente espiritual y poner un poco en una analogía es ver más arriba y el yo ve más abajo. Es cuestión de perfecta perspectiva. Entonces, quien vive en el espíritu puede juzgar las cosas porque tiene una perspectiva donde entiende mejor el contexto de qué lugar, qué papel le corresponde dentro del mundo, dentro de la familia, dentro de la relación con Dios, dentro de la iglesia. Y cuando vivo en la carne, o según la carne, entonces, mi perspectiva va a girar en torno a mi yo. Yo quiero, a mí me gusta, a mí no me gusta. Y simplemente es como si mi radio de acción fuera muy corto. Más cuando vivo en el espíritu, mi radio de acción es mucho más grande. La linterna de quien vive en la carne solamente puede ver hacia sí mismo, solamente se puede ver así, mas la linterna de aquel caminante del espíritu puede ver hacia los costados, arriba y abajo y hacia donde tiene su mirada. Allí va a iluminar y va a poder ver un panorama más amplio. Y eso le va a dar entonces mayor facilidad para desenvolverse en el mundo. Nos conviene entonces ser espirituales versus carnales. Porque el yo, tarde que temprano, cuando se extinga este cuerpo material, ese yo va a tener que dar cuentas y cuando se abran al mundo espiritual, se va a percatar aquel que su vida giraba en torno a sí mismo, se va a dar cuenta que su vida, cuando esté en el mundo espiritual, nunca estuvo desconectada de los demás. Y que cada acción en la vida que nosotros hagamos va a ser una especie de cadena. Cada cosa que tú hagas hoy va a desencadenar una serie de acontecimientos que van a repercutir en el otro. Un buen gesto con alguien, una palabra de afirmación, de afecto, un consejo, una verdad, sacar a alguien del error,
si pudiésemos ver el potencial que hay en cada una de las acciones, si el Señor nos permitiera ver eso, aseguro que todos cambiaríamos de una manera exponencial nuestro comportamiento y la dirección de nuestras acciones. Porque es precisamente cuando nos desanclamos de ese yo, que en la perspectiva de conexión que tenemos todos los unos con los otros y de nuestras acciones, que vemos la responsabilidad que hay. Y por eso, tanto el pecado como la virtud empiezan a resaltar y a volverse lo más importante en nuestra vida, alejarnos del pecado para no generar más destrucción en cadena y acercarnos a la virtud y a la voluntad de Dios para generar mayor bienestar en cadena, mayor bendición. Ese es el deseo de Dios para la iglesia, ser un agente de bendición. ¿Y dónde encontramos cómo actuar o manifestar esa bendición? En su palabra. Pero para recibir su palabra tenemos que ser espirituales porque su palabra habla, como lo decía en el principio, al espíritu. Entonces, si yo soy espiritual, recibo la palabra como alguien espiritual, pero si mi mente es carnal, recibo la palabra solamente en la dimensión de la carne. ¿Qué me conviene de aquí? ¿Qué puedo sacar yo de aquí? ¿Es que yo pienso? ¿Es que yo opino? ¿Es que yo creo? Y Dios resucitó a Jesús de los muertos. Entonces, aquel que escucha según la carne dirá, de los muertos no puede resucitar nadie. Y va y lee algunos libros de lingüística, de español o de griego, de latín, y saca una teoría diciendo que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es una metáfora. ¿Y qué pasa acá? Que la palabra de Dios no le habló a su espíritu, sino que él, por medio de sus razonamientos, según el mundo, quiso adaptar lo que es del espíritu a la carne. Y eso no se puede hacer. Yo no puedo utilizar programas de confección moderna en estos momentos, un programa muy pesado, estoy hablando de un programa de computador, que requiera de una capacidad de procesamiento que solamente estos procesadores de última generación pueden correr, utilizarlos en una Commodore de final de los años 79, una computadora Commodore de principios de los 80, finales de los 70. No va a poder digerirlo, entonces simplemente podremos hacer una adaptación y la computadora hará cualquier mamarracho, y perdónenme la expresión, pero no podrá contener esto. Y lo mismo es lo que nos viene diciendo el apóstol Pablo durante esta carta, y esto hace parte de esta esencia de este mensaje. Y es que no podemos adaptar a la mente animal el mensaje que es espiritual. Y lo que es espiritual lo recibimos con el espíritu, y lo que es de la carne lo digerimos con la carne y lo masticamos con la carne. Dice, versículo 2: os di a beber leche, no os di comida porque aún no lo admitíais, no podían digerirlo, y ni aún ahora lo admitís. O sea, cuando comenzó a predicarles, que les dio a cuentagotas la leche del evangelio, el bautismo, el significado de la redención y todo esto que son los principios o pilares de la fe, que son el fundamento de toda la evangelización o catequesis apostólica. Y no solamente en el pasado, sino aún en todo el tiempo que ya habían vivido de fe, dice, y ni aún ahora lo admitís. O sea, siguen siendo niños. Es como decir una persona ya de 15 años, formada, con un criterio, un adolescente, y que todavía siga de biberón y de compotas. De esto también se trata este pasaje. Porque sois todavía carnales. Si pues hay entre vosotros envidias y discordias, ¿no prueba esto que sois carnales y vivís a lo humano? Cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo de Apolo, ¿no procedéis a lo humano?
Nótese el énfasis que hace el apóstol cuando sigue hablando de las mismas personas que estaban tomando partido y haciendo proselitismo de uno u otro predicador porque se sentían más a gusto con su tipo de predicación. Y entonces él está hablando de carnalidad a aquellos que todavía no han entendido, y ahí es donde viene ya el siguiente versículo, cuál es la misión del apóstol. La misión del apóstol, del evangelista, del predicador, del ministro de Dios, no es formar un grupo de seguidores, sino servirle a la iglesia de Dios. De ahí viene la palabra ministro. Ministro es un siervo, es un servidor. El ministro no hace discípulos para sí, sino que sirve a aquellos que Dios llama, porque no es el apóstol, no es el pastor, no es el sacerdote, no es el predicador de turno quien llama. No es el predicador quien sabe quién Dios va a elegir para la nueva vida en el reino de Dios. Simplemente es alguien que siembra y trabaja y sirve a la iglesia. Y esto es lo que empieza a dejar entre líneas. Entonces dice envidias y discordias. Claro, porque unos dicen o unos presumen de haber recibido el mensaje o la enseñanza de Pedro, que es el protoapóstol del Evangelio, pero otros se jactan de la elocuencia de Apolos y de la cantidad de misterios de la fe y del Evangelio y del reino de los cielos que éste les ha enseñado. Entonces, entre unos y otros, jactándose sin fundamento y sin razón, están demostrando su carnalidad en el Evangelio y que todo aquello que han recibido lo han recibido muy poco en el espíritu, solamente lo que los llevó a la conversión, pero el resto, todo esto que ellos de lo cual presumen, simplemente lo han recibido en la carne, y lo que se recibe en la carne de nada aprovecha, pero todo lo que se recibe en el espíritu se aprovecha a tal punto que no solamente transforma tu vida, sino que te ayuda y te hace un catalizador de gracia para que otras personas también puedan llegar al Evangelio. Pero si permanecemos como bebés espirituales, siempre vamos a demandar y demandar y demandar leche, como el niño llora cuando necesita leche, pero no vamos a poder transmitirle a otro. Y esto va a demostrar que vamos a estar viviendo en el yo quiero, denme, 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 yo quiero, yo soy importante, yo soy el que necesito, yo quiero, yo quiero. Y termina la iglesia en el estado en el que vemos muchas veces cuando visitamos lugares que se encuentra, y es una cantidad de oidores, pero pocos ponen en práctica lo que está ahí escrito. Y si yo no pongo en práctica la palabra de Dios en mi vida o no se evidencia, entonces, ¿cómo me puedo llamar discípulo si no hago lo que hace el maestro? Si el libro que define mi identidad no me define a mí mismo o no evidencio yo en mi vida que este libro define mi identidad, entonces, ¿cómo yo ostento el título de cristiano? Pablo es generoso incluso, aunque parecen sus palabras duras, y les llama bebés en la fe. Y Dios quiere una iglesia madura, no iglesia carnal, sino una iglesia espiritual, para que pueda transmitir palabra espiritual a los que están perdidos. La palabra en griego que el apóstol Pablo utiliza aquí para carnales es en griego psíquicoi, que significa como la parte animal, la parte corporal de cada uno de nosotros, y después lo contrasta con la palabra niños para bajarle un poco, amortiguar el mensaje, ¿no? Versículo 5. Pues, ¿qué es Apolo y qué es Pablo? Refiriéndose a, parece ser que Apolo era quien generaba, no por él mismo, sino por los partidarios de Apolo, donde se estaba causando mayor controversia. Dice,
ministros según lo que a cada uno ha dado el Señor, por cuyo ministerio habéis creído. Entonces parece que la disputa ya empieza a darnos unos matices y empezamos a comprender qué era lo que estaba pasando. Y no solamente era que habían partidarios de uno o del otro, sino que los de Corinto no estaban comprendiendo cuál era el papel apostólico. Y pareciera más que se habían hecho algunos seguidores de Pablo, de Apolos, o del mensaje o la forma de enseñar de alguno, y no habían sido verdaderamente receptáculos o captadores de ese mensaje. Entonces estaban poniendo a los apóstoles en un lugar que no les correspondía. Y por eso Pablo entonces reitera su apostolado. Y este texto es único en su escritura, en su estructura y su formación dentro de todo el Nuevo Testamento, porque aquí vemos reflejado el pensamiento de Pablo sobre qué era el apostolado y cuál era la función de los apóstoles. Y va a destapar y descubrir un poco su corazón, incluso de lo complejo y lo duro que era la misión que el Señor le había encomendado, pero también cómo se gratificaba él viendo el resultado en todas las personas cuando iban incorporándose al reino de Dios y cómo sus vidas iban siendo transformadas, recibiendo el Espíritu Santo y llenándose de dones también carismáticos para seguir expresando esa nueva Jerusalén, ese nuevo reino de Dios en el cual Dios nos quiere a todos partícipes. Y dice entonces, ministros según lo que a cada uno ha dado el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que a no todos les da lo mismo. Dios a ti te puede dar un don, a otra persona le puede dar otro don. Alguien puede ser facultado para enseñar, otra persona para servir, otra persona para aconsejar, otro para organizar. Pero ¿qué nos define? ¿La forma en la que servimos o nos define nuestra profesión dentro del Evangelio? Porque todos tenemos la misma profesión y es ministros. La forma es simplemente la expresión de ser ministros. Por la forma, yo no puedo definir o decidir si alguien es mejor o no que otro dentro de la iglesia. Yo no puedo juzgar a alguien mejor o peor que otro dentro de la iglesia por la forma del don bajo la cual sirve o se expresa. Porque esa forma la puso Dios. Entonces, si yo estoy juzgando a alguien por la forma en la que Dios le da para transmitir el Evangelio por encima de otro, no estoy juzgando a la persona, no me estoy juzgando a mí mismo, sino que estoy juzgando a Dios. Porque fue Dios quien repartió conforme consideró perfecto. Y un Dios perfecto considera y da a cada quien según su perfección. Así que cada uno tiene lo que en la condición de perfección de la divinidad, pues puede tener. Entonces, ¿quiere decir esto que no puede acceder a más? No, porque él mismo nos dice, y lo leeremos, que incluso aspiremos y pidamos dones mayores, si así lo queremos. Si no estás conforme con lo que tienes, pregúntate cuántas veces has usado lo que tienes. Porque sería muy contradictorio uno hablar con Dios y pedirle algo más y ni siquiera utilizo lo que tengo. Gasta, invierte primero lo que tú tienes en estos momentos en el bolsillo y cuando inviertas esto que tienes en el bolsillo, entonces, una vez considerado que es insuficiente o que se te viene más trabajo, pues el dador del trabajo conocerá tu condición y te dará más para la obra. Pero no esperes a pedir una cantidad de cosas cuando las que tienes ni siquiera las usas. Cuando los dones que Dios te ha dado no los estás utilizando, entonces ¿para qué? ¿Para qué le pedimos más a Dios? Queremos profetizar,
cuando ni siquiera aconsejamos a las personas. Queremos dones de sanidad cuando ni siquiera somos capaces de evangelizar. Queremos don de lenguas cuando ni siquiera creemos que Dios pudo abrir el mar rojo. Entonces, revisemos qué es lo que estamos buscando en el Señor. Cuando oramos, ¿qué es lo que le estamos pidiendo? ¿Qué estamos considerando allí? Para no alejarme mucho entonces del texto, sigamos. Dice, yo planté, o sea, Pablo. ¿Por qué está diciendo que Pablo plantó? Porque él fue el primero que llevó la semilla del Evangelio a Corinto. Entonces, él es como, vamos a tener una figura de una casa y llega una persona, Dios puso el plano de la casa, Dios diseñó el plano y envía un obrero a que según el plano que tiene, ponga los cimientos de esa casa. Entonces, envía al apóstol Pablo, el apóstol Pablo llega a Corinto y pone los cimientos de la casa. Una vez puestos los cimientos, sabe que el Señor que lo envió antes también va a enviar a otra persona que va a poner las ventanas, que va a hacer toda la mampostería, otro va a poner la grifería, otro va a techar. Y en esa metáfora nos va envolviendo el apóstol Pablo para que comprendamos la misión apostólica. Entonces dice, yo planté, Apolo regó, lo cual quiere decir que cuando el apóstol Pablo fundó la iglesia de Corinto, tuvo que viajar, como lo vemos reflejado en Hechos de los Apóstoles. Él iba de iglesia en iglesia, sembrando el evangelio y la semilla y creando nuevas iglesias y congregaciones y enseñándole también a las que ya iba fundando a través de cartas que hacía en medio de todos sus viajes. Pero Apolo, otro predicador que había sido ajeno a la comunidad de Corinto en su fundación, llega seguramente recomendado porque ellos tenían una red de cartas con las cuales se comunicaban. Llega el apóstol, el Apolo, que era considerado un apóstol dentro de lo que conocemos como la didache o didache o doctrina apostólica. No era apóstol en términos de aquel que conoció a Jesucristo resucitado, pero era un fundador de iglesias. Y en ese término apóstol con A minúscula, vamos entonces a entenderlo. Llega y empieza a enseñar, o como un maestro de la ley o de la fe, si así lo queremos llamar también. Llega a enseñar con una pedagogía y con unas riquezas de revelación muy grandes que la iglesia disfrutó y apreció mucho. Pero quien dio el crecimiento fue Dios. Entonces, Dios envía a Pablo, Pablo siembra la semilla, Apolo la riega, la cuida, la enseña, mira, pero Dios fue el que diseñó el plan desde el principio y el que produce el crecimiento. Entonces no depende ni del que planta ni del que riega, sino de Dios. Dice, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. El que planta y el que riega son iguales. Entonces, no importa la forma en la cual expresemos lo que Dios quiere de nosotros, porque todos en principio somos siervos de la casa de Dios y estamos ejecutando los planos de lo que Dios nos está pidiendo. Cuando tú sirves y te extiendes a otro, no eres más que otro que sirvió de otra manera. No eres más que aquel que puso el dinero para que viajes a predicar que cuando predicas allí. No eres más que aquel que organiza las sillas o el que hace dos o tres llamadas para reservar un lugar para que alguien pueda expresar la palabra de Dios. La forma no condiciona ningún tipo
de escalafón jerárquico, porque en el fondo todos somos ministros de Dios. Así que nadie puede jactarse de absolutamente nada más allá de ser siervos del Señor. Y como todos lo somos, todos nos jactamos de lo mismo. Y si todos se jactan de lo mismo, entonces no hay diferencia entre unos y otros. El que planta, verso 8, y el que riega son iguales, cada uno recibirá su recompensa conforme a su trabajo. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su trabajo. O sea que sabemos que en el Evangelio, en la medida en que nosotros respondamos al llamado que tenemos de Dios, vamos a tener una recompensa. Y no que nuestra predicación o nuestra manera de servir dentro de la iglesia o de la fe sea procurar esa recompensa, sino que esa recompensa va a llegar porque Dios compensa a aquellos que caminan en pos de Él. Es su manera de ser. Dios es generoso y Dios siempre está dando. Entonces, a veces estamos pensando en resolver muchas cosas de nuestra vida cotidiana. Voy a hacer una pequeña pausa acá. Estamos con un problema de liquidez, de falta de empleo y de circunstancias materiales difíciles. Te propongo algo. Si tú eres parte en estos momentos o estás pasando por una necesidad así, te hago esta propuesta. Y si te animas y actúas en el Espíritu y le pides al Señor qué quiere de ti, sabiendo que el Señor ya conoce tu necesidad, y le pides qué necesitas de mí para completar el plano que tú tienes. ¿Quieres que siembre? ¿Quieres que riegue? Dime con lo que tengo qué quieres que haga. Y Dios, que no es deudor de nadie, Él no le queda debiendo a nadie nada, va a recompensarte. Y ahí, en esa recompensa, puede estar la solución de aquello que tanto le estabas pidiendo a Dios. O sea que entre tú y Dios tenían la llave para abrir eso, para abrir esa bendición, para recibir esa respuesta. Simplemente tenías que cooperar. Simplemente tenías que cooperar. Porque nosotros solo somos cooperadores de Dios y vosotros sois arada de Dios. Por lo tanto, entonces Pablo está diciendo, no estimen de un apóstol más allá de su función como apóstol, porque no venimos a esta tierra o Dios no nos comisionó para hacer adeptos, sino para servirlos a ustedes, para preparar el terreno. Soy Sara de Dios, edificación de Dios. O sea, lo más importante ni siquiera son los apóstoles. Y ojo lo que Pablo está diciendo y está reflejando una humildad de corazón de la cual muchos incluso dudaban, porque a Pablo se le atacaba como una persona soberbia. Algunos de los argumentos que vemos extrabíblicos con los cuales se ha atacado al apóstol Pablo es que era una persona soberbia y que precisamente Dios tenía que tratar con su soberbia. Pero a través de este texto podemos desmentir a aquellos que han pensado en la soberbia del apóstol Pablo y lo único que se está viendo reflejado es un hombre completamente humilde que sabe que su misión en esta tierra es servir a lo más preciado que Dios tiene, que son las almas que se van a salvar y a prepararle los cimientos para crear un edificio que se llama iglesia. Un obrero más trabajando dentro de la casa del Señor. Y si aquel que va a habitar la casa está siguiendo al obrero que le está edificando la casa para que le habite, entonces está muy lejos de lo que es la realidad de la iglesia y de la vida en comunidad y lo que significa el apostolado. Versículo 10. Según la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse los cimientos,
otro edifica encima. Edifica encima significa todos aquellos predicadores que han venido a enseñarle a los de la iglesia de Corintios y les han revelado nuevas facetas de lo que es el Evangelio, lo que son los misterios de Cristo, de la vida de la fe, del Espíritu y todo aquello que iban predicando en todos los lugares, ¿cierto? Entonces, no tomemos partido, porque todos en este caso estamos haciendo el mismo trabajo, ¿no? Cada uno mire cómo edifica, que cuanto al fundamento nadie puede poner otro sino el que está puesto, que es Jesucristo. Y aquí nos está advirtiendo entonces que nadie puede poner un fundamento o que toda la predicación apostólica se basa sobre el Cristo como la roca. Toda la primera evangelización se basa sobre la persona de Cristo, sin añadiduras, solo Jesucristo. Y nosotros tenemos que aprender de esto también. Nuestra forma de evangelizar debe ser como antaño los apóstoles lo enseñaban, el fundamento nuestro es Cristo, por eso somos cristianos. Nuestro bautizo no es el bautizo en ninguna persona que haya tenido una vida de santidad o alguien que haya sido beato, canonizado. No, esos son ejemplos de vida cristiana, son avatares de la fe. Nuestra roca es Cristo, nuestro bautizo cristiano es en la persona de Jesucristo, en su muerte y resurrección. Por eso nosotros nos llamamos cristianos y no nos llamamos paulinos o matellanos o sanjuaninos. Somos cristianos porque estamos unidos a Cristo. En la medida en que yo quite este fundamento de mi fe, entonces mi fe se va a ver adulterada. Y el cimiento y la roca de nuestra fe siempre es Cristo. Cuando tú sientas que te estás perdiendo o pensando muchas cosas, o vengan vientos de doctrinas extrañas o personas enseñando cosas raras, que nuestro Señor era una persona de otro planeta, que descendió en un platillo volador, o esto o lo otro, y todas las cosas que se dicen, o que nuestro Señor viajó por todo el mundo y que estuvo aprendiendo en una pirámide y que luego pasó y le enseñó a los mayas y que es Tutulcán y otros dicen que es este Dios, en fin. Si ves que esas cosas de pronto te confunden, no estás leyendo todo esto, o vienes con una antigua naturaleza que se ha permeado de todo esto, entonces vuelve a la raíz que es Jesucristo y vuelve a la razón de ser de que tú estás unido a Él. Y aprendamos de ese fundamento, porque en la medida en que nos alejemos, nuestra casa no va a tener sentido y una casa sin cimientos, pues es endeble y llega cualquier viento de cambio y puede colapsarla. Si sobre este fundamento uno edifica con oro, plata, piedras preciosas o madera, heno, paja, su obra quedará manifiesto el día efectivamente. La manifestará, ya que ha de manifestarse en el fuego, y este fuego el que probará cuál fue la obra de cada uno. Aquí se está refiriendo a la manera en la cual nosotros enseñamos a las personas. Y esto para que tengamos mucho cuidado en la manera en cómo le enseñamos a los demás el Evangelio, porque no es un oficio que nos podamos tomar a la ligera, no es aprendernos un texto con 4 citas bíblicas y enseñarlo. No podemos tomarnos a la ligera la enseñanza de algo tan trascendente como es el Evangelio y tenemos primero que experimentarlo para saber qué consecuencias y qué alcances tiene el mismo. Y miren que podemos predicar con oro, con plata, con piedras preciosas, con madera o con heno. Esto significa el grado de revelación que en la predicación pueda existir, ¿cierto? Y es bien, bien precioso esto porque el apóstol Pablo está haciendo el símil tal cual, como si los maestros y los predicadores y los apóstoles fuesen unos constructores, ¿no? Con los planos que Dios le dio a cada uno, pero que hay predicadores que con su enseñanza o apóstoles, llegando a la iglesia de Corinto, han edificado con oro.
O sea, una enseñanza muy valiosa donde hay revelación espiritual. Otros también han edificado con piedras preciosas. Y esto es bien bonito porque las piedras preciosas en el libro de sabiduría, también en los salmos, es, es considerada la piedra preciosa como la palabra sabia, como la sabiduría. Y podría uno, si me apuran un poco, llegar a afirmar que Pablo está diciendo que él puso el oro, la enseñanza valiosa, la que fue probada con el fuego de su conversión, y que esas piedras preciosas, por decirlo así, también las ha puesto las ha puesto el apóstol Pedro, o es esa enseñanza o esos vestigios de sabiduría y revelación. Y la plata la ha puesto también Apolos en toda esa elocuencia y sabiduría y la forma en la que enseñaba y transmitía el mensaje. Pero ojo, porque también hay algunos que han venido enseñando y han puesto heno y paja, cosas que, como materiales de construcción, son completamente frágiles y no van a servir para nada para la estructura. Y el apóstol está viendo entonces que la iglesia, concebida como un grupo de personas, es como si fuese un templo que se le está construyendo a Dios para que Él habite. Y aquel que construye el templo, en este caso los apóstoles, tiene que utilizar esos materiales y esos materiales están condicionados en su naturaleza por el tipo de revelación y esa revelación a la pureza del, de Cristo, es decir, entre más esté permeada de la sabiduría de Cristo y la revelación espiritual y no de sabiduría humana, vamos a poder considerar esa enseñanza mucho más valiosa. Pero cuando una enseñanza está revestida de una sabiduría humana para poder llegar, esa enseñanza va cada vez más a alejarse del mensaje cristiano, que es locura para el hombre. Entonces, ¿en dónde vemos reflejado esto? Y hago un paréntesis acá. La iglesia durante mucho tiempo ha sostenido a un Dios sobrenatural. Hemos creído en un Dios sobrenatural, es el Dios que yo he experimentado y el cual nosotros hablamos. Pero ciertas personas que se han acercado a las escrituras o a la fe como si fuese una religión más, y hablo de ministros y personas con autoridad, llegan al punto en casi volver la religión cristiana como una especie de decálogo moral, una serie de normas muy bonitas de vida, prácticas que te son útiles a ti para poder lidiar con el malestar existencial. Y entonces empieza a entremezclar, y esto comenzó a ocurrir en el seno de la iglesia, hasta en el seno más ortodoxo de la iglesia, más conservador, el humanismo e ideas humanistas y modernistas, concepciones que estaban en todos los círculos académicos, en las universidades, en la literatura y en la filosofía, y comenzaron a adoptarlos o adaptarlos al cristianismo, a las escrituras, y empezaron a llenarnos a nosotros el mensaje de la cruz de pura palabrería psicológica, de coaching espiritual, de mensajes de buena fortuna, de cambio interior, de programación neurolingüística versus la fe. Y este tipo de enseñanzas se han infiltrado dentro de la iglesia y hay que ponerles mucho cuidado, porque el mensaje de la cruz no es humanismo. Y si el mensaje de un filósofo, de otra religión moderna, de un mensaje de la nueva era, en algo se parezca al Evangelio, es porque la semilla del Evangelio fue implantada en Occidente desde hace mucho tiempo y de ahí toman muchos elementos. Pero el mensaje de la cruz no es humanismo. No permitamos que todo este tipo de predicación moderna, que queda muy bien cuando se entrevista a una persona que ostenta cierta dignidad o cierto cargo en un programa de entrevistas o en un noticiero,
y le preguntan sobre temas espirituales, queda muy bien decir que el demonio no existe o que Jesús resucitó en el corazón, en nuestro corazón, o que el mensaje de Jesús es para todos, y que y una cantidad de cosas que quedan muy bien y que la gente las escucha muy bien, pero que nada tienen que ver con el mensaje de la cruz. Pero ¿qué tal si esas mismas personas que dicen esto comienzan a hablar de un Jesús resucitado, de un Jesús que hace milagros, de un Jesús que está vivo, de un Espíritu Santo que podemos recibir, y no simplemente psicología humana disfrazada de espiritualidad y de religión, que es en lo que se está transformando lamentablemente el mensaje del Evangelio? Estos son las personas que están infiltradas dentro de la iglesia. Estos son a los que Pablo está llamando el mensaje de paja y heno, que mucho se aleja de la verdadera fe y de la verdadera convicción. Entonces, este tipo de prácticas que hacemos acá, la manera en que leemos estas escrituras, con la vigencia que tienen actualmente, es para que podamos despertar y abrir los ojos y no dejarnos engañar por aquellos que utilizan el nombre de nuestro Señor para quedar bien, políticamente correctos, buenistas y moralistas, ambientalistas o personas que están utilizando en el nombre del Evangelio y disfrazando el discurso. Ya no se habla del pecado, no se habla del malestar existencial y de cómo Jesús nos unió al Padre nuevamente. No se habla de lo que ocurrió antes del diluvio, eso son todas fantasías. Ya no se habla del mensaje de la cruz, sino de la transformación personal. ¿Qué tipo de alimento estamos nosotros recibiendo? Por eso la cruz debe ser para nosotros la medida. Y cuando sintamos que aquello de lo que nos estamos nutriendo se está alejando mucho de la cruz, entonces volvamos otra vez a la cruz, volvamos al oro y no nos peguemos de la paja, porque la paja cuando llegue la hora final, esa se la va a llevar el viento. Y cuando nos encontremos cara a cara con él, sabremos qué enseñanza hemos recibido. Pero ¿cómo prevenirnos de esa enseñanza? Volver a la cruz, volver al fundamento, volver a Cristo, volver a quién es Él, qué hizo por nosotros, cuál es mi identidad, y de allí volver a empezar, si acaso estoy confundido. Verso 13. Su obra quedará de manifiesto, el día efectivamente la manifestará, ya que ha de manifestarse en el fuego. Este fuego ha sido interpretado por varios autores y de diversas maneras. Este fuego aquí representa para algunos el fuego de la prueba, que cuando he recibido una mala enseñanza llega a la prueba y no tengo elementos para defenderme. Otras interpretaciones ven en esto la iglesia purgativa, ven en esto eh, cuando en ese juicio personal en la que el alma está sufriendo, pero puede pasar al cielo, pero en ese momento es como arrancado todo eso que no le está permitiendo avanzar. Y ya más en torno al contexto de lo que Pablo está hablando, para no dejarlos de lado de las interpretaciones que se hacen de este pasaje, se refiere al juicio final, al día tal en el que el Señor va a juzgar a todos sus siervos y les va a pedir cuentas, como en aquel pasaje en el que llama a los siervos y les pide cuentas de los talentos, ¿no? Y este fuego, el que probará cuál fue la obra de cada uno. Aquel cuya obra subsista recibirá el premio, y el premio es la vida eterna. Y aquel cuya obra sea abrazada sufrirá el daño, y aquel cuya obra sea abrazada sufrirá el daño. Recuerden que tu vida y la mía no están separadas. En el mundo, desde una perspectiva espiritual, Dios nos ve a todos como iglesia unidos. Si yo no me preparo bien, si yo no experimento, si yo no veo que la escritura es verdad, si yo no tomo estas palabras con seriedad, entonces ¿cómo voy a transmitir esa misma seriedad si no la tengo con la palabra? ¿Cierto? Y imagínate
aquellas personas que están desviando a la iglesia, enseñando el camino del humanismo, una iglesia, una fe disfrazada de humanismo y de filosofías humanas, despojando a Dios de su sobrenaturalidad, a Jesucristo de su resurrección como evidencia de la salvación, incluso negando la misma presencia de los ángeles y de los demonios y simplemente lo ven como fascinaciones o creaciones humanas que representan de una manera al mal o al bien como una especie de entidades abstractas y nosotros le damos forma. Imagínate tú, aquellos que están enseñando esto, conectados a quienes les están enseñando, porque estamos todos conectados, sufrirán el dolor de su propia enseñanza. Y aquel cuya obra sea abrazada sufrirá el daño. Él, sin embargo, se salvará, pero como quien pasa por el fuego. Porque recuerden que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo no se va de nosotros. Pero no por tener al Espíritu Santo vamos a dejar de experimentar las consecuencias del pecado. Si yo peco hoy y ese pecado trae consecuencias a mi vida, aún teniendo al Espíritu Santo, el pecado va a traer dolor y va a traer tristeza a mi vida, producto de la destrucción del mismo pecado. Entonces, de la misma forma está hablando aquí el apóstol que esto también puede ocurrir. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Miren qué dignidad tan alta la que tiene el creyente. Somos templo de Dios. Los apóstoles están preparando un templo a través de las enseñanzas para que nosotros podamos recibir al Espíritu Santo y que la casa bien edificada, nosotros en nuestra alma bien edificados, podamos ser receptáculos y correctos recipientes de Dios. Ese es el papel. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo sois vosotros. Se está refiriendo a aquel que viene a implantar una mala semilla dentro de la iglesia. Y estas palabras son tomadas del Deuteronomio, cuando se hablaba de la contaminación del templo, ¿no? También la podemos ver en en el Éxodo. Entonces, miremos, por ejemplo, para entrar en un ejemplo de ello, en el Éxodo capítulo 19, verso 18, dice así: todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en el fuego. Subía el humo como de un horno y todo el monte retumbaba con violencia. Daniel capítulo 7, verso 9. Mientras yo contemplaba, se aderezaron unos tronos y un anciano se sentó, su vestidura blanca como la nieve, los cabellos de su cabeza puros como la lana, su trono llama de fuego con ruedas de fuego ardiente. Dios mismo posándose en nosotros, Dios te está diciendo a ti que tú eres su templo y que Él quiere que tú al edificarte revises muy bien dónde te estás edificando, dónde estás creciendo y adviertas dónde hay una semilla de una mala enseñanza que se aleja de Cristo, ten mucho cuidado y huye, porque es el templo donde se está posando de Dios sobre el que tú estás edificando. Y Dios, el templo de Dios, no se edificó con sabiduría humana, porque Dios mismo dio al pueblo de Israel, a través de su Espíritu Santo, las medidas, las formas, los materiales, las dimensiones de cómo iba a ser su templo. Igualmente hace con su iglesia ahora, a través de aquellos que son ministros, bien sea de la palabra o del apostolado, para que edificados nosotros guardemos entonces de ser bien edificados, porque el que se va a posar en el altar de nuestro corazón no es nada más y nada menos que el Señor. Y el Señor quiere un templo bien estructurado, quiere un templo en el cual se sienta cómodo para habitar. ¿No sabéis, pues, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él,
refiriéndose a aquellos que enseñan mal y destruyen la iglesia, que es el templo espiritual de Dios. Porque el templo de Dios es santo y ese templo sois vosotros. Verso 18. Nadie se engañe. Si alguno entre vosotros cree que es sabio según este siglo, hágase necio para llegar a ser sabio. Si alguno cree que sus razonamientos, que sus conocimientos, que como llegó a la fe es un gran erudito de todas las ciencias, o cree que se las sabe todas, o que es muy bueno, y que casi que Dios le pide permiso y le dice, ven por favor, yo quiero llegar a tu vida, déjame ayudarte, tú eres tan bueno. O como escuchamos muchas veces, incansablemente, esto, yo diría que llevar la cuenta de esto sería imposible. Y seguramente se van a identificar. Yo no miento, yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie, yo le doy a los pobres, yo cumplo todos los deberes, yo no le soy infiel a mi esposo, a mi esposa, yo soy bueno, casi como si le estuvieran diciendo a Dios, mire, yo no necesito el evangelio, usted es el que me necesita a mí para darle sentido. Nadie se engañe. Si alguno entre vosotros cree que es sabio según este siglo, hágase necio. ¿Y cuál es la necesidad de este siglo? La cruz. Únase a la revelación que Dios en forma humana descendió sobre esta tierra, te señaló y te dijo, ven conmigo y te llamó y por el bautismo te unió a su naturaleza y te dio una nueva identidad. Únete a eso y te vas a hacer necio. O si no, cuéntale lo que tú recitas en un credo. Ve y dilo en estos momentos, toma un megáfono y sal a decir lo que tú crees. Creo en la resurrección de los muertos. Creo en la vida eterna. Boom. Biólogos, agnósticos, ateos, físicos, matemáticos, abogados, doctores, todo, te saldrán a decir que tú crees en mitos. Y esa es la sabiduría según este mundo, y esa era la sabiduría que también presumían los griegos. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Para Dios ellos son necios, porque no ven desde la perspectiva en la que Él ve, pues escrito está. Él caza a los sabios en su astucia. Pablo está citando una palabra, un texto del libro de Job. Para ser más precisos, Job capítulo 5, versículo 13, dice así. Prende a los sabios en su astucia, el consejo de los sagaces se hace ciego. O sea, para Dios, el que cree que conoce de un tema, el que cree que sabe de algo, para Dios no es absolutamente nada, porque Él lo conoce todo. Pero nos ha dado la revelación de ese todo en algo que el mundo no puede aceptar. Es como si el Evangelio fuera una papabomba para aquellos que se creen sabios y entendidos y les explota continuamente en la cara, pero para nosotros es riqueza, transformación de vida, salvación, es experimentar lo sobrenatural y tantas cosas que podemos decir de esto. Y en otra parte dice así, el Señor conoce cuán vanos son los planes de los sabios. Esto es el Salmo 94, donde dice, el Señor conoce los pensamientos del hombre que no son más que un soplo, refiriéndose a que desde la perspectiva de la mente humana, el intentar decirle a Dios cómo deben ser las cosas no tiene ningún sentido. Nadie pues se gloríe en los hombres, retomando otra vez el tema del cual veníamos hablando de Apolo, de Pedro o de los del partido de Cristo. Nadie pues se gloríe en los hombres, que todo es vuestro. Ya Pablo, ya Apolo, ya Cefas, o sea, Pedro, ya el mundo, ya la vida, ya la muerte, ya lo presente, ya lo venidero, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Wow.
Dios nos entregó todo. Dios nos entregó todo. Los apóstoles han trabajado para que nosotros podamos recibir lo que el Señor nos entregó. Y tú como apóstol de Cristo también, como enviado de Cristo, también tienes parte en esto. Porque si me estás escuchando es porque Dios te ha llamado también a eso. Y como parte que tienes en esto, el crecimiento de los demás también va a ser tu crecimiento. Porque unidos estamos en Cristo. Vamos entonces a terminar con algunas oraciones. Gracias, Padre, Señor, por la salud de Lisette. Gracias, Señor, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hoy desatamos sanidad y un milagro en esta vida, Señor. No por quien habla, sino por su necesidad y por tu nombre perfecto, el nombre de Yeshua de Nazaret. En este nombre, Señor, hemos orado. Gracias, Señor, por Manuela Ángel, Señor. Gracias por su sanidad, Señor, en el nombre de Yeshua de Nazaret. Toda anomalía en su sangre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hoy declaramos y desatamos una sangre limpia, en el nombre de Yeshua de Nazaret, sobre Manuela. Gracias por Camila. Gracias, Señor, Padre. Donde hay amor, Señor, no hay temor. Temor es seguir los caminos del mundo y los caprichos del mundo, Señor. Espíritu Santo, muéstrale la verdad y que lo que tú pides, Señor, es el camino más alto y donde más gozo podemos experimentar en la vida. Y gracias, Señor, por Divina Montero, Señor, en el nombre de Yeshua de Nazaret. Hay una limpieza de útero en este momento y cada célula cancerígena hoy la maldecimos de raíz, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Su código genético hoy conforme a una persona completamente sano. Ahora maldigo de raíz toda célula cancerígena, te secas cáncer. Amén. Gracias por el trabajo de Elizabeth, Señor, y porque ya lo tienes en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Gracias, Señor, por los ojos de Edward, Señor, y gracias porque será una sorpresa em, para los que no creen y para nosotros la señal de que siempre nos escuchaste desde el principio. En el nombre de Yeshua de Nazaret, Señor, que cada palabra que se haya dicho acá sea conforme a tu voluntad. Si no es así, erradíquela de nuestra mente y de nuestro corazón, para que solamente lo que proviene del Espíritu sea lo que se pueda manifestar por obras. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo para todos.